Lelo Play Music. Memories die out too hard. We were traveling mountains just to find the loudest seas. We said down by the fire, no, we couldn't hide, but we didn't know that yet. So we want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Lelo Play Music. Memories die out too hard. We were traveling mountains just to find the loudest sea. We said down by the fire, no, we couldn't hide, but we didn't know that yet. So we want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Buenos días, nos encontramos en la sala de pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Nos disponemos en este momento a dar por iniciada nuestra sexta sesión ordinaria de pleno, por lo que previo a ello y a efecto de verificar quórum legal, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Presidenta Fabiola Gilda Torres Rodríguez. Presente. Comisionada Nubia Coré Barrios Escamilla. Presente. Comisionado Samuel Montoya Álvarez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Informo a los integrantes del Pleno que se encuentran presentes todos y cada uno de los que lo conforman, por lo que según lo establece nuestro artículo 129, primer párrafo de nuestra Ley Local de Transparencia, existe quórum legal para que se desarrolle la presente sesión ordinaria de Pleno. Para que los acuerdos que en ella se tomen sean válidos, así pues, cuando usted lo disponga, Presidenta, para dar formalmente instalada e iniciada nuestra sesión ordinaria de Pleno. Gracias. Por errores técnicos y de internet, de conexión, de conectividad, el día de hoy estamos empezando más tarde, siendo las 12:45 horas donde estamos empezando, y se retransmitirá esta sesión. Siendo las 12:45 horas del día 23 de febrero del año 2022, damos por iniciado los trabajos de la sexta sesión ordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adelante, secretaria, con el orden del día. Muchas gracias. Damos paso al punto número 2, que consiste en la aprobación del orden del día, a saber, 1. Verificación de quórum legal y declaración de instalación de la sesión. 2. Aprobación del orden del día. 3. Aprobación del acta de sesión ordinaria anterior. 4. Presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR
03-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas. 5. Presentación para resolución dentro del recurso de revisión, marcado con el número de expediente ISAI RR 05-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. 6. Presentación para resolución dentro del recurso de revisión, marcado con el número de expediente ISAI RR 06-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas. 7. Presentación para resolución dentro del recurso de revisión, marcado con el número de expediente ISAI RR 07-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas. 8. Presentación para resolución dentro del recurso de revisión, marcado con el número de expediente ISAI RR 09-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. 9. Presentación para resolución dentro del recurso de revisión, marcado con el número de expediente ISAI RR 10-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Zacatecas, por sus siglas CECITES. 10. Presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 11-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Instituto Tecnológico Superior de Loreto. 11. Presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 12-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas. 12. Presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 14-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, municipios y organismos paraestatales, por sus siglas SUBSEMOD. 13. Presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 22-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Jefatura de Oficina del Gobernador. 14. Presentación para la resolución de la denuncia marcada con el número de expediente ISAI-DIOT 05-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. 15. Presentación para resolución dentro de la denuncia marcada con el número de expediente ISAI-DIOT 06-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Pino, Zacatecas. 18. Asuntos generales. Estos son los asuntos generales que hasta el momento me han hecho del conocimiento y de igual manera someto a su consideración. Inciso A. Informe de incumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Betagrande, Zacatecas. Inciso B. Informe de cumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Lizmoya, Zacatecas. E inciso C. Aprobación de movimientos administrativos de erogaciones a realizar. Estos son los asuntos generales que hasta el momento me han hecho llegar, por lo que para efecto pregunto si tienen algún comentario o algún otro que deseen agregar. De no ser así, someto entonces a consideración la aprobación del orden del día en los términos manifestados hace unos momentos, por lo que pregunto en votación nominal. Comisionada Fabiola Torres. A favor. Comisionada Nubia Barrios. A favor. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes del Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el orden del día en los términos señalados. Damos paso al punto número 3, que consiste para efectos formales en la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 17 de febrero de este año, por lo que para efectos solicito respetuosamente el sentido de su voto y pregunto, comisionada Fabiola Torres. A favor. Comisionada Nubia Barrios. A favor. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes del Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el acta de fecha anterior. Damos paso al punto número 4, que consiste en la presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 03-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Loreto, Zacatecas, por lo que le cedo el uso de la voz a su ponente, el comisionado Samuel Montoya. Adelante, comisionado. Gracias, licenciada. En este caso es poner a consideración de este pleno el recurso 3/2022. Voy a permitirme hacer una aclaración de que el día de hoy tenemos una serie de recursos que son muy similares en razón a que es el mismo recurrente o solicitante y prácticamente es la misma solicitud para diferentes sujetos obligados, en algunos casos presidencias municipales y en otros casos tecnológicos regionales. En el caso
que actualmente nos ocupa, y esto lo hago para razón de dar una explicación en uno y en el otro voy solamente a mencionar lo que diferencia a uno del otro para no ser muy repetitivo y no generar mucho repetición en los mismos recursos. En este caso, el recurso que nos ocupa, el 3/2022, es una solicitud de un ciudadano o recurrente en el que hace una solicitud sobre temas de diferentes actas de la junta directiva o junta de gobierno de los organismos públicos descentralizados que se denominan tecnológico superior. En este caso lo realiza al Ayuntamiento de Loreto. La solicitud. También hace una solicitud, en la misma solicitud, sobre la cantidad de miembros que forman la Junta de Gobierno, sobre los nombramientos del órgano que el órgano de gobierno ha realizado al organismo público descentralizado, nombres y currículums de las ternas que fueron seleccionadas o que fueron presentadas para seleccionar, en este caso, al director general, lo que es copia fiel y certificada del nombramiento y la información sobre quién acudió en representación de la Secretaría de la Función Pública a este tipo de eventos en donde se nombraron a los directores generales. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué al Ayuntamiento de Loreto, si todo el tema de solicitud tiene que ver con el tecnológico regional, que en este caso sur, que está ubicado en el municipio de Loreto? Cuando se hace el estudio de la admisión, el estudio de la admisión nos da como resultado que el presidente municipal es parte de la junta directiva del tecnológico regional, en este caso del Tecnológico Regional de Loreto. Y si nosotros nos vamos a lo que establece la Ley de Entidades Públicas Paraestatales, que es la que rige los organismos públicos descentralizados, el nombramiento de los titulares de las juntas de gobierno son nombramientos que dan a razón del cargo que ostenta en ese momento el funcionario, como es el caso de presidente municipal. No recae sobre la persona, sino sobre el cargo que ostenta en ese momento el presidente municipal. Y la misma Ley de Entidades Públicas Paraestatales establece que los sujetos obligados que ostentan algún cargo público fuera de su presidencia, pero como parte de la Junta de Gobierno, están totalmente en condiciones de tener la información que al respecto se hace por parte del solicitante. Eso es información sobre actas de acuerdos, sobre juntas de gobierno, sobre ternas, sobre propuestas y sobre designaciones. Que en este primer caso la respuesta del Ayuntamiento de Loreto es: nosotros no tenemos competencia, toda vez de que el tecnológico nada tiene que ver con la presidencia. Una vez que se ve la conformación del tecnológico, la Junta de Gobierno establece que efectivamente el presidente municipal en funciones y o en turno está en la parte de los integrantes de la Junta de Gobierno. Entonces, sí le compete, porque es parte de sus atribuciones como presidente municipal, si no de las funciones de la presidencia municipal, sí funciones del presidente municipal, y en razón a eso es totalmente competente y fue por eso admitido el presente recurso. Se admite entonces el recurso que se tiene por falta de contestación, totalmente lógica la solicitud, y una vez que se notifica a la presidencia municipal donde se le informa a la admisión, dice después, bueno, efectivamente el presidente municipal es representante, y así dice textualmente la respuesta del sujeto obligado, es representante de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico. En este caso, él también entra en la valoración de las ternas, en la designación y en el voto de quien nombran como director general, que el director general asume una dirección general por indicaciones de la junta directiva. Así son las reglas del órgano de gobierno. Entonces, una vez que ya acepta que efectivamente el presidente municipal es parte de la junta de gobierno
y por lo tanto sí puede tener y sí es totalmente lógico que tenga la información y en el caso de no tenerla, tiene toda la facultad como integrante de la Junta de Gobierno de solicitarla al organismo público descentralizado y hacérsela llegar. Y en este caso solicita la información, no la hace llegar juntamente con las manifestaciones y en razón a esto la propuesta para resolver el presente asunto es declarar fundado el motivo de la presente recurso o inconformidad del ciudadano. Nosotros como órgano garante enviarle la información que nos fue enviada por parte del sujeto obligado al correo electrónico que el propio solicitante estableció, pero en razón a que es el solicitante quien va a revisar la información y esta es de las bondades que da el poder resolver, declarar fundada el motivo de la inconformidad, es que el solicitante tenga 5 días para manifestar lo que a su derecho convenga una vez que tenga la información, a razón de que él pueda hacernos alguna observación, respetando siempre su derecho de acceso a la información que pueda tener. Entonces, de esta manera se solventa y se privilegia el acceso a la información que tienen los ciudadanos sobre solicitudes que aun y cuando de entrada parecieran que no son parte de su competencia, al final por ser parte de esta junta directiva, como es el caso del presidente municipal de Loreto, en el órgano del tecnológico regional, pues es totalmente competente, nos hace llegar la información y entonces a su vez ahora el ciudadano sí tendrá información respecto a la participación y a las actas que solicita el sujeto obligado, el solicitante a través del sujeto obligado. Gracias, comisionado. Comisionados integrantes del Pleno, pregunto si tienen alguna observación o comentario al respecto. De no ser así, solicito entonces respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres. A favor. Comisionada Nubia Barrios. A favor. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes del Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa en los términos señalados hace unos momentos y que refiere a declarar fundado el presente recurso de revisión. Damos paso al punto número 5, que consiste en la presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 05-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. Para ello, le cedo el uso de la voz a su ponente, comisionada Fabiola Torres. Adelante, comisionada. Gracias. Es un recurso exactamente igual al que describió el comisionado Samuel Montoya, que lo describió muy bien. Qué bueno, porque eso nos da pauta para sacar esto más rápido. Y de hecho es igual a varios recursos que se sacaron la semana pasada. La primera impresión cuando vimos que estos son como 30 recursos fue decir, ¿por qué está haciendo preguntas generalizadas igual a un tecnológico de Monterrey, a un tecnológico de regional, a un tecnológico que a un ayuntamiento? Y lo está haciendo a diversos ayuntamientos en donde hay tecnológicos. Nos llamó mucho la atención porque son como 30 recursos y en todos indiscutiblemente se ha contestado, sobre todo los ayuntamientos, que no es de su competencia. Como lo mencionó y lo explicó el comisionado Samuel, sí es parte de su competencia, porque así lo establece el Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, en este caso, también de que la Junta de Gobierno es la máxima autoridad del instituto y sus determinaciones serán obligatorias para el director general y las demás unidades orgánicas. Pero el artículo 10 menciona, la Junta de Gobierno está conformada por, fracción tercera, dice, 2 representantes del gobierno municipal. 2 representantes del gobierno municipal forman parte de la Junta del Gobierno del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. Por eso, sí es parte de su competencia. Entonces, invariablemente primero nos contestan, como en otros recursos, que es negativa por ser información improcedente, que porque no es de su competencia. Contestaron exactamente igual, que es improcedente porque no tienes esa información y porque no es de su competencia. Pero como ya entramos al estudio de fondo y son muchos los recursos que van en ese mismo sentido, ya vimos que sí es de su competencia, que de momento a lo mejor no, el funcionario no estaba enterado o no tenía la información disponible, pero sí es competencia. Entonces, si en ese momento
no se tiene, al momento de la solicitud, no se tiene la información y como ya vimos que sí es de su competencia, deberán de recabar la información y contestar lo que ellos tengan conocimiento. Entonces, en ese sentido, no es suficiente con decir, no soy competente. En este caso, la primera respuesta a la solicitud es que no era competente. Ya vimos que sí es competente, vimos el fundamento legal y sí es competente porque tiene que haber 2 representantes del gobierno municipal. ¿Quiénes son? No lo sé, pero tiene que haber 2 representantes del gobierno municipal. Ahora, ya en las manifestaciones del recurso, ellos manifiestan, contestan, pero ya con un acta de comité donde declaran la inexistencia de la información. Entonces dicen, bueno, no me lo aceptaste porque soy incompetente, te hago un comité de transparencia y declaro la inexistencia e incompetencia solicitada. Nuevamente, incompetencia. Estamos hablando de que no puede decir en un acta de comité que es incompetencia porque sí tiene competencia, porque forma parte de la Junta de Gobierno. Entonces, le solicitamos y determinamos el sentido de la resolución de este recurso es que se revoca la información porque ya lo acreditamos y le estamos informando que sí forma parte de la Junta de Gobierno y que no nos puede decir en un acta de comité que no tiene la información, que es inexistente y que es incompetente. No es incompetente, sí es competente y si no tiene la información puede solicitarla al tecnológico, incluso informar quiénes son los 2 funcionarios o quién es el representante del gobierno municipal, porque tuvo que haber acudido un representante del gobierno municipal y ese representante que acudió debe de proporcionar la información. Entonces, estamos solicitando revocar esta respuesta, que revoque la respuesta, porque sí es competente y tiene que buscar la información y le damos un plazo de 10 días hábiles para que revoque la respuesta y pueda mandar esta información. Muchas gracias, comisionada. Comisionados integrantes de no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres. A favor de revocar la respuesta. Barrios. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informa a los integrantes del Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa en los términos señalados hace unos momentos y que refiere a revocar la respuesta del sujeto obligado. Damos paso al punto número 6, que consiste en la presentación para resolución del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 06-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas. Para ello, le cedo el uso de la voz a su ponente, comisionado Samuel Montoya. Adelante, maestro. Gracias, licenciada. Este recurso, que es el 6/2022, es prácticamente similar al que bien acaba de explicar nuestra comisionada presidenta, pero en este caso el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas. Igual contesta que es incompetente toda vez de que ellos no tienen información de el manejo de las actas del tecnológico regional que se encuentra del sur del estado, que se encuentra en el municipio de Tlaltenango. Como bien lo comentó la comisionada, pues existe la normatividad donde establece que habrá representantes del gobierno municipal en la Junta de Gobierno, que es el máximo órgano del órgano desconcentrado del tecnológico. En este caso, en sus manifestaciones insisten en no tener información, toda vez de que apenas en el mes de noviembre les fue notificado que realizaran algún nombramiento respecto al representante de la Junta de Gobierno. Entonces, si nosotros apenas nos dimos cuenta, por lo tanto no podemos tener la información. Solo que en el caso del privilegio y del derecho que tiene el ciudadano de tener el acceso a la información, es que si el funcionario público no tiene la información, pero tiene la facultad o la forma de allegarse a la información, eso en automático lo hace sujeto obligado. Por lo tanto, en este caso, aun y cuando el Ayuntamiento de Tlaltenango manifiesta no tener la información, eso no evita que puedan
como un representante que tienen ante la Junta de Gobierno a llegarse a la información, y para llegarse a la información pues la tendrán que solicitar a lo que es la Dirección General del Tecnológico, y la Dirección General del Tecnológico, en las facultades que tiene de hacerle llegar toda la información durante la gestión o después de la gestión, porque no estamos hablando de un nombramiento a persona, sino a funcionario. Por lo tanto, tendrán la obligación de entregarle la información aun y cuando todavía no estuviera en funciones, porque son parte de la Junta de Gobierno, y solicitarla. Y en este caso, la propuesta que pongo a consideración de este pleno es que sean 10 días hábiles, a razón de que la respuesta no depende de la presidencia, sino depende de la respuesta que le dé el tecnológico de hacerse llegar la información que bien hace su solicitud del ciudadano. Entonces, en este caso, la propuesta de resolución es igualmente revocar la respuesta del Ayuntamiento de Tlaltenango, Zacatecas, para que en 10 días haga llegar a este instituto la información solicitada por el ciudadano y pueda en su momento tenerla, a razón de que la presidencia municipal solicite lo que está dentro de sus facultades, información que, si bien es cierto no la tiene la presidencia, no le imposibilita el que la pueda tener en razón al cargo que ostenta el funcionarios del Ayuntamiento de Tlaltenango en la Junta Directiva. Muchas gracias, comisionado. Comisionados integrantes del Pleno, pregunto si tienen observación o comentario. De no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres. A favor. Comisionada Nubia Barrios. A favor. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes del Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa en los términos señalados hace unos momentos y que refiere a revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Damos paso al punto número 7, que consiste en la presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 07-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, por lo que me permito cederle el uso de la voz a su ponente, comisionada Nubia Barrios. Adelante, comisionada. Muchas gracias, secretaria. Al igual que mis compañeros comisionados, este asunto que doy cuenta en contra del Ayuntamiento de Río Grande es igual. Son 9 puntos, los cuales ya fueron leídos, en donde de manera muy general desea obtener información relativa a esa sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, a través de la cual se designó al nuevo director general. Además, información relacionada con las becas Benito Juárez y sobre la existencia de un probable conflicto de intereses. El ayuntamiento se declara incompetente, en donde sugiere que la información, el sujeto obligado competente se sugiere al Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte. El recurso de revisión es admitido por incompetencia y presenta sus manifestaciones, en la cual el Ayuntamiento de Río Grande remite a través de un acta de fecha 28 de enero del año 2022 la tercera sesión ordinaria del Comité de Transparencia, en la cual determina formalmente ya una inexistencia de información. Entonces, bueno, aquí en base al estudio que se realizó, es que de conformidad con la fracción tercera del artículo 9 del Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, la Junta Directiva se integra, entre otros, por, lo voy a leer, 2 representantes del gobierno municipal, uno designado por el Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, y otro por el sector social de la comunidad. Entonces, dentro del ayuntamiento hay 2 representantes para la Junta de Gobierno. Con lo anterior, comisionados, pues es inobjetable la competencia que tiene el Ayuntamiento de Río Grande, en virtud de que forma parte integradora de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, y se encuentra entonces en aptitud de dar a conocer la información. Bajo el principio de presunción legal, el sujeto obligado tiene la información o debe tenerla. Por lo tanto, al igual que mis compañeros comisionados, yo revoco esta respuesta inicial emitida por el ayuntamiento y se instruye para que en un término de 10 días remitan a este instituto la información solicitada, y en el supuesto de que ciertos rubros de la información no sean de su competencia, bueno, pues aquí deberá pronunciarse el comité
para la incompetencia, pero no es inexistencia de la información. Muchas ¿Cuándo? gracias, comisionada. Comisionados, pregunto si tienen alguna observación o comentario al respecto. De no ser así, solicito respetuosamente el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres, A favor. comisionada Nubia Barrios, A favor. comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes de Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa en los términos señalados hace unos momentos y que refiere a revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Damos paso al punto número 8, que consiste en la presentación para resolución dentro del recurso de revisión, marcado con el número de expediente ISAI RR09-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Universidad Politécnica Sur del Estado de Zacatecas. Para ello le cedo el uso de la voz a su ponente, el maestro Samuel Montoya. Adelante, comisionado. Gracias. Pues exactamente muy similar a lo que se ha leído en estas ponencias de los anteriores recursos. En este caso, el recurso 9, diagonal 2022, va dirigido a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas es igual un organismo público descentralizado, el cual tiene su personalidad administrativa y técnica propia. Y hace exactamente las mismas preguntas respecto a actas de acuerdos, a quiénes son los miembros de la Junta de Gobierno. Y una vez que le hace esta pregunta al sujeto obligado, que es la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, la respuesta que generó mucha atención, porque manifiesta que es inexistente debido a que no se cuenta con la información, en virtud que esto se sugiere turnar la pregunta para su respuesta a la Secretaría de Educación Pública. Si bien es cierto, la Secretaría de Educación Pública es un sujeto obligado, eso no evita que la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas también lo sea. Y en razón a la obligación que debería de tener, primero, para que se declare la inexistencia tendrían que declararla con un acuerdo de comité de transparencia, el cual el comité de transparencia tendrá que agotar todas y cada una de los recursos económicos y o humanos para poder demostrar que no existe. Y la inexistencia no es solamente decir no hay inexistencia, sino que puedan demostrar que efectivamente se agotó toda la búsqueda exhaustiva, y una vez que se agotó, entonces tener. Pero esta inexistencia, primero, no es válida a razón de que no la avala con un comité, con constancia de comité de transparencia. Y dos, el hecho de decir que es una facultad o una respuesta que debe dar la Secretaría de Educación tampoco. Por lo tanto, una vez que se le notifica al instituto, a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, él realiza las manifestaciones, y ya en las manifestaciones dice, bueno, efectivamente ya tenemos las actas de decreto, ya tenemos, y da respuesta a cada una de las solicitudes, que son 9. Dentro de la solicitud son 9 preguntas, a las cuales les da puntual respuesta a cada una, y nos envía la información a este instituto, a este órgano garante. Por lo tanto, en razón a que no tenemos constancia de que la información le haya sido entregada al solicitante, es la propuesta de declarar fundado el motivo de la presente inconformidad y o recurso, y se le envíe la información al solicitante, y a su vez tenga 5 días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Comisionado, una vez que ha dado cuenta del proyecto, pregunto si existe observación o comentario al respecto. De no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres, A favor. comisionada Nubia Barrios, A favor. comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes de Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa en los términos señalados hace unos momentos, y que refiere a declarar fundado el motivo de inconformidad.
Damos paso al punto número 9, que consiste en la presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 10-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, por sus siglas CECITES. Para ello me permito cederle el uso de la voz a su ponente, comisionada Nubia Barrios. Adelante, comisionada. Sí, muchas gracias. Al igual, es un recurso de revisión como todos estos que se han venido presentando por parte de mis compañeros comisionados a lo largo de esta sesión. Este es en contra del CECITES, en el cual efectivamente también el ciudadano solicita estos 9 puntos, los cuales ya se señalaron con anterioridad. Se da respuesta por parte del titular de la unidad de transparencia, en el que señala de forma textual, hago de su conocimiento que quien dará respuesta es la Secretaría de Educación de Zacatecas, por ser la instancia que concentra la información solicitada. Se presenta el recurso de revisión en donde el ciudadano recurrente señala que es obligación de contar con las actas de acuerdo de la Junta de Gobierno y señala ahí el marco normativo por el cual él considera que la información deben estar concentrada ahí. Es admitido por incompetencia y el día 1 de febrero CECITES era el plazo máximo para que presentara sus manifestaciones, cuestión que no sucedió, no presentó manifestación alguna. Por lo tanto, entrando al fondo del asunto, aquí en el estudio se señala que de conformidad con el artículo 6º del acuerdo de creación del CECITES, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, la Junta Directiva es la máxima autoridad de dicha institución de educación superior. Asimismo, el artículo 10 señala que dicha Junta celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, y el artículo 12 señala que los preceptos citados establece que la Junta Directiva propondrá una terna para la designación por parte del gobernador del director general. En base a este marco normativo que señalo, se entiende que pues obviamente sí hay competencia para poder dar información. De nueva cuenta es inobjetable la facultad que tiene el CECITES para poder otorgar respuesta y por lo tanto, al igual que los casos anteriores, compañeros comisionados, propongo que se revoque la respuesta proporcionada por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas y en un plazo máximo de 10 días hábiles remitan a este instituto la información solicitada y en el supuesto de que ciertos rubros consideren que no son de su competencia, bueno, pues ahí se pronuncia el comité. Es cuanto. Nada. Comisionados integrantes de pleno, pregunto si tienen observación o comentario al respecto. De no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres. A favor. Comisionada Nubia Barrios. A favor. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes de pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa en los términos señalados hace unos momentos y que refiere a revocar la respuesta del sujeto obligado. Damos paso al punto número 10, que consiste en la presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 11-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Instituto Tecnológico Superior de Loreto. Por ello, me permito cederle el uso de la voz a su ponente, comisionada Fabiola Torres. Adelante, comisionada. Gracias. En no de repeticiones, es la misma solicitud que hemos estado viendo. Son las 9 solicitudes que se han hecho y la respuesta por parte del Instituto Tecnológico Superior de Loreto responde que es competente parcialmente, que en relación a la información solicitada en el punto 1, 2 y 8 es solicitud que de la solicitud de información que remite a este sujeto. O sea, él dice, algunas respuestas sí las tengo, algunas respuestas no las tengo porque no es de mi competencia y en cierta forma es acertada su apreciación. El solicitante se inconforma porque dice, no tengo la información. O sea, me dice que es parcialmente incompetente, pero no tengo la información. Entonces también se acepta el recurso de la declaración de incompetencia
para analizar en cuáles sí es competente y en cuáles no es competente. Una vez que se le notifica el recurso de revisión, las manifestaciones son en este sentido. El Instituto Tecnológico Superior de Loreto entregó la información al solicitante de conformidad a lo que establece el artículo 105 y lo presentó, dio respuesta a través de un oficio, el oficio número 911 del 2021, entregando mediante archivo electrónico y de forma adjunta la respuesta al solicitante. Pero como nosotros no tenemos constancia de que el solicitante haya recibido esa respuesta, el solicitante ya en el recurso de revisión nos manda constancia de que sí había contestado en tiempo cuando fue la solicitud, que fue cuando contestó la solicitud el 10 de diciembre, y en el recurso de revisión en fecha 2 de febrero nos dice, yo ya contesté y lo contesté vía electrónica y nos dice el número de oficio y el archivo en que lo realizó y nos manda constancia de las capturas. Pero nosotros no tenemos constancia de que efectivamente el solicitante haya recibido esa información. Entonces, sí declaramos fundado el motivo de la inconformidad porque no tenemos la constancia de que lo haya recibido. Se pone la información, como ya la tenemos nosotros, esa información, ponemos esa información a disposición del solicitante y le damos en vía de cumplimiento, porque sí está respondiendo, ponemos esa información a disposición del solicitante y le damos un término de 5 días para que responda lo que a su derecho convenga. Muchas gracias, comisionada. Comisionados integrantes del Pleno, pregunto si tienen observación o comentario. De no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres. A favor de que se le dé vista al solicitante y en término de 5 días manifieste lo que a su derecho convenga. Así es. Comisionada Nubia Barrio. A favor, secretaria. A favor. Informo a los integrantes del Pleno que por unanimidad de votos se aprobó en los términos señalados hace unos momentos y que refiere a declarar fundado el presente recurso de revisión. Damos paso al punto número 11, que consiste en la presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 12-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, Zacatecas. Para ello, me permito ceder el uso de la voz a su ponente, comisionado Samuel Montoya. Adelante, comisionado. Muchas gracias, licenciada Janet. Es exactamente muy similar a los anteriores, solo que aquí la particularidad del presente recurso 12/2022 es el caso del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. En este caso, el Tecnológico Superior de Fresnillo manifiesta lo mismo que han manifestado otros tecnológicos, que es competencia de la Secretaría de Educación. No, es competencia de ellos porque ellos son inclusive sujetos obligados directos ante este instituto. Manifiestan esta respuesta en un primer momento, se inconforma el solicitante y ya cuando nos llegan las manifestaciones, ya en las manifestaciones nos hacen llegar, y aquí tengo en el expediente una serie de información que viene el nombramiento, viene actas de las sesiones del órgano de gobierno, viene inclusive algunos currículums de las personas que participaron en la terna, pero esta información ya inclusive fue llegada al solicitante. Tenemos aquí copia de pantalla en donde efectivamente ya le notificaron al solicitante y a su vez el solicitante ya tiene adjunto este archivo de la información que nos hacen llegar. Entonces, en este sentido, inclusive como un comentario a razón de fortalecer lo que se ha estado manifestando de que las presidencias municipales sí tienen injerencia en un acta de este Instituto Tecnológico de Fresnillo, Zacatecas, aparece efectivamente el nombre del presidente municipal con su suplente respecto al representante municipal. Aquí está el acta. En el acta sí vienen todas las personas que asistieron y efectivamente los presidentes municipales tienen
presencia. Si no pueden ir ellos por las diferentes actividades, tienen un suplente que asume las responsabilidades del órgano de gobierno en la que cae sobre los representantes del gobierno municipal. Entonces, en estas condiciones fortalece lo que se ha estado mencionando respecto a que los municipios sí tienen manera de tener esta información toda vez de que son parte de la junta directiva. Entonces, en este caso, como sí tenemos constancia de que la información ya fue enviada al solicitante, la propuesta de resolver el presente recurso es un sobreseimiento en razón a que la parte principal que nosotros valoramos en cualquier recurso y o denuncia es que la información llegue al solicitante, llegue al ciudadano, para que esto a su vez se privilegie el acceso a la información. Y en razón a que en el presente expediente tenemos totalmente la certeza y la garantía de que ya le fue enviado al solicitante, entonces en este caso se propone declarar sobreseimiento. Y una vez que los recursos tienen esa función de garantizar el derecho a la información, pues lo hemos visto en todo lo que va de esta sesión, que la gran mayoría de las respuestas en primer momento es no lo tengo, hay inexistencia, no me compete, mándenlo a la Secretaría de Educación. Finalmente, a la hora de las manifestaciones, ya una vez que hacen el estudio, cada uno de los sujetos obligados, pues se valora que sí se tiene la información y que si no la tienen se pueden hacer llegar a ella en razón a tener esa representación en la Junta de Gobierno. Entonces, la propuesta es sobreseer en razón a que en este caso sí la información se encuentra ya en posesión del solicitante a través de su correo electrónico, que formalmente fue el que estableció al momento de hacer su solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias, comisionado. Comisionados integrantes de pleno, pregunto si tienen alguna observación o comentario al respecto. De no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres, A favor. comisionada Nubia Barrios, A favor. comisionado Samuel Montoya. A favor. Informa a los integrantes de pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa y que refiere a sobreseer el presente recurso de revisión. Damos paso al punto número 12, que consiste en la presentación para resolución dentro del recurso de revisión, marcado con el número de expediente ISAI RR 14-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, municipios y organismos paraestatales, por sus siglas SUBSEMOP, por lo que le cedo el uso de la voz a su ponente, comisionada Fabiola Torres. Adelante, comisionada. Solicitud que ingresa por Plataforma Nacional de Transparencia el 17 de noviembre del 2021. Le están solicitando al SUBSEMOP: requiero todos los documentos que presentó el Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, para llevar a cabo el proceso de sindicalización de trabajadores del municipio durante los años 2020 y 2021. Todos los documentos los requiero en versión pública. Asimismo, todos los expedientes por trabajador que el ayuntamiento presentó ante el sindicato para sindicalizar a los trabajadores durante los años 2020-2021 en versión pública. La respuesta por parte del sindicato, la respuesta la emite el 14 de diciembre del 2021 y manifiesta que se le hace de su conocimiento que la información que solicita no se encuentra clasificada como información pública, ya que los expedientes que solicita contienen información de carácter privado y personal, por lo que no será posible entregar la información que requiere. La inconformidad del solicitante dice: no me entregó la información a pesar de que lo solicité en versión pública. Y se admite el recurso de revisión por la causal que establece el artículo 171. El recurso de revisión procederá en contra de, fracción primera, la clasificación de la información. Una vez que se notifica las manifestaciones por parte del sindicato, se le hace de su conocimiento que nuevamente mantiene su dicho de que es información que no está clasificada como carácter pública. ¿Por qué? Porque los expedientes que él tiene de los trabajadores que ingresaron, que ingresan al sindicato, tiene nombres, tiene datos personales como el nombre, la CURP, el número de seguridad social, la edad, el número de hijos, adscripción, puesto, salario, fecha de ingreso para laborar, fecha de basificación. A pesar de que el solicitante está solicitando una versión pública, los expedientes de los trabajadores en el sindicato es información confidencial. Entonces,
Tiene razón el sindicato al decir, no es información pública, es información confidencial, es información que contiene datos personales, pero le faltó al sindicato avalarlo con un acta de comité. Nuestra ley es muy clara. Cuando hay una clasificación de la información, tiene que venir avalada por el acta de comité, fundada y motivada. Tiene razón en lo que está diciendo, tiene razón en su respuesta, pero la respuesta no viene avalada por el Comité de Transparencia. Entonces, por ese motivo, se le instruye al Subsemop que tiene un plazo de 5 días para que emita una resolución del Comité de Transparencia, donde clasifique la información como confidencial, ¿sí? Tiene razón, nada más que no lo hizo conforme como lo establece nuestra ley, que debe de ser fundada y motivada en un acta de Comité de Transparencia. Gracias, comisionada. Comisionados integrantes del Pleno, pregunto si existe alguna observación o comentario al respecto. De no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres. A favor de que modifique su respuesta para lo que se le requiere que presente el acta de Comité de Transparencia y se le da un término de 5 días. Así es. Comisionada Nubia Barrios. A favor, secretaria. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes de Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa en los términos señalados hace unos momentos y que refiere a modificar la respuesta del sujeto obligado. Damos paso al punto número 13, que consiste en la presentación para resolución dentro del recurso de revisión marcado con el número de expediente ISAI RR 22-2022 interpuesto en contra del sujeto obligado, Jefatura de Oficina del Gobernador. Por ello, me permito ceder el uso de la voz a su ponente, comisionada Nubia Barrios. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Comisionados, doy cuenta de este recurso de revisión en contra de la jefatura. El día 10 de diciembre, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se presenta una solicitud de información que, si me lo permiten, leo textual. Respecto de las convocatorias emitidas para la integración de los órganos internos de control de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, solicito, son 7 puntos. 1. Razones, motivos y fundamentos por los cuales se desechó la primera convocatoria. 2. Respecto de la segunda convocatoria, solicito la totalidad de los exámenes presentados por los aspirantes a todos los cargos que integran cada uno de los órganos internos de control en formato digital, escaneados, un archivo por cada examen, el nombre del archivo de ser examen, nombres, apellidos al aspirante. El examen debe ser calificado con cantidad de aciertos, errores y calificación. 3. Las ternas presentadas al gobernador constitucional del Estado para cada uno de los cargos concursados, titulares de los órganos internos de control y jefaturas de departamento. 4. Nombramientos escaneados de las personas favorecidas con los cargos concursados. 5. Directorio con nombre y cargo de las personas favorecidas con los cargos. 6. Cargos vacantes a la fecha y las razones, motivos y fundamentos por los cuales no se han otorgado nombramientos. 7. Salarios asignados a cada una de las personas favorecidas con los cargos con desglose completo con categoría, salario bruto, neto, conceptos de percepciones, así como deducciones. La información debe contener tanto los cargos de la administración pública centralizada como descentralizada. La Jefatura, Oficina del Gobernador, en fecha 14 de diciembre, otorgó contestación al solicitante a través de oficio mediante el cual determinó la notoria incompetencia para atender la solicitud de información, sugiriendo a la Secretaría de la Función Pública como sujeto obligado. Se presenta el recurso de revisión el 6 de enero, en el cual señala el recurrente, también leo textual, respecto del punto 3, y esto es importante, respecto del punto 3, la oficina del gobernador debió recibir las ternas presentadas, por lo que decir que no cuentan con la información es actuar con opacidad y contra los principios que dice defender su gobierno. Cabe señalar, y resalto aquí, que únicamente de los 7 puntos se inconforma por el punto 3. Es admitido en fecha 18 de enero por la declaración de incompetencia que hace la jefatura. El sujeto obligado
remite sus manifestaciones vía correo electrónico y en el cual señala que se le informa que ya se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de esa jefatura y que se anexa al presente se anexa al presente una versión pública de las ternas presentadas por presentadas al gobernador, así como el acta de comité de transparencia en la que se funda y motiva la entrega de la información. El acta de la sesión extraordinaria del Comité de Transparencia tiene fecha el 31 de enero del año 2022 y efectivamente fundan y motivan. Además, lo hacen llegar al recurrente. Aquí, en el estudio del asunto, bueno, lo que ahora corresponde, como bien decíamos en un inicio, es que de los 7 puntos únicamente se entró al estudio del punto 3, toda vez que de ese se inconformó. Ya en manifestaciones, el sujeto obligado entrega un tanto de 19 fojas o 19 páginas que corresponden a una versión pública de las propuestas de ternas remitidas por la Secretaría de la Función Pública para la conformación de los titulares y la estructura de los órganos internos de control dentro de la Administración Pública Centralizada de Zacatecas, clasificando, esto es importante señalarlo, con carácter de confidencial a través del acta de sesión extraordinaria omitida por el Comité de Transparencia, los nombres de los aspirantes que no fueron seleccionados para los cargos públicos. Esto se podrá encontrar en el cuerpo de la resolución, en su versión pública, nada más un tanto de las 19 páginas que encontraron. Ustedes, como podrán ver, comisionados, fue testada la información, entonces se entrega así, donde únicamente se aprecia, el nombre del, pues ahora sí que del ganador. Así es, quien fue acreditado como titular de órgano interno de control. Este instituto se pronuncia bajo la particularidad de que nosotros tenemos la facultad de garantizar el derecho de acceso a la información pública, pero de igual forma tenemos que velar porque la información clasificada como reservada o confidencial se conserve así, es decir, permanezca con ese carácter. Entonces, resultó necesario realizar un análisis en donde efectivamente había que entregar versiones públicas de los nombres de los aspirantes que no fueron seleccionados para ocupar un cargo dentro de las estructuras de la administración pública ahí. ¿Qué fundamento jurídico tutela esto? Está el artículo 85 de nuestra Ley de Transparencia, la fracción octava del artículo 3º y el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados en Zacatecas, así como el numeral 38º de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación. ¿Por qué? Porque la información concerniente a datos personales en posesión de sujetos obligados, así como este es el caso que nos ocupa, el dato del nombre que fue proporcionado como aspirante a ocupar un cargo dentro de las estructuras del órgano interno de control y que no fueron electas, constituye información de carácter confidencial que considero es susceptible de darse a conocer, toda vez de que hace a la persona identificable y toda vez que en este momento no ostenta un cargo público, no es necesario y de hecho debe resguardarse su identidad. Y para que dichos datos se puedan difundir, pues obviamente se requiere el consentimiento o se requeriría el consentimiento expreso de la persona que participó en ese concurso, en la convocatoria o en el examen. Por lo tanto, toda aquella información que atañe a una persona física, no como servidor público, y lo hace identificable, pues entra en el supuesto de un dato personal. Información que no debe estar sujeta a ninguna temporalidad, es decir, no se reserva, sino que queda confidencialidad
de forma perpetua y que pues para divulgarlo, repito, requiere su consentimiento y solo pueden tener acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes o quien ellos acrediten. Entonces, en este tanto de la esfera jurídica, y como lo señalo, el artículo 85, el artículo 3, el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales, así como los propios lineamientos, es que se establece en este sentido. Yo propongo que la clasificación estuvo bien realizada por parte de la Jefatura Oficina del Gobernador y también así cabe señalar que en el expediente acreditan que se envía la información, es decir, estas 19 hojas ya las tiene el ciudadano en su poder y nos pudo comprobar con el envío de información, así como el acta de comité de transparencia en donde pues muestra la prueba de daño y señala el por qué no se puede dar a conocer el nombre de las personas que no quedaron con el cargo de órganos internos de control, toda vez que el recurso se cambió, el sujeto obligado modificó el acto. Es que yo propongo en este caso, comisionado, si ustedes están de acuerdo, que de conformidad con el artículo 184 de la Ley de Transparencia se sobresea el asunto. Gracias, comisionada. Comisionados integrantes del Pleno, pregunto si tienen observación o comentario al respecto. De no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres. A favor. Muchas gracias, comisionada Nubia Barrios. Gracias. Ah, no, A favor. Comisionado Samuel Montoya. También a favor y también una excelente exposición. Informo a los integrantes del Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa en los términos señalados hace unos momentos y que refiere a sobreseer el presente recurso. Damos paso al punto número 14, que consiste en la presentación para resolución dentro de la denuncia marcada con el número de expediente ISAE-DIOT 05-2022, interpuesto en contra del sujeto obligado, Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. Para ello le cedo el uso de la voz a su ponente, comisionada Fabiola Torres. Adelante, comisionada. Sí, están denunciando que la Secretaría de Finanzas no tiene publicadas sus obligaciones de transparencia respecto a lo que establece el artículo 39, fracción octava, respecto a remuneración bruta y neta de los servidores públicos, de todos los funcionarios. La respuesta que otorga la Secretaría de Finanzas manifiesta que es infundada, ya que ellos sí actualizan la Plataforma Nacional de Transparencia y que dentro del término que establece la ley y que sí se encuentra la información publicada hasta el tercer trimestre del año 2021. Eso es correcto porque la denuncia la están haciendo el 14 de enero del 2022. Lo cierto es que la Secretaría de Finanzas tiene la obligación de publicar, la Secretaría de Finanzas y todos los sujetos obligados, la información del cuarto trimestre tienen obligación de presentarla después de 30 días. Y cuando se está haciendo la solicitud, la denuncia es el 14 de enero. Entonces ellos manifiestan, estoy cumpliendo con los términos que establece la Ley de Transparencia y tengo publicado primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio del año 2021. Una vez que recibimos esta respuesta, nos dimos a la tarea, que fue el 28 de enero, solicité a la Dirección de Tecnologías que verificara si era cierto que está la información publicada. Y la Dirección de Tecnologías me reporta un índice de cumplimiento de la fracción 8 del artículo 39 por parte de la Secretaría de Finanzas, un índice de cumplimiento del 100% respecto a esta denuncia, por lo que se ajusta a lo que están diciendo y se declara infundada la denuncia. Gracias, comisionada. Comisionados integrantes del Pleno, pregunto si tienen observación o comentario al respecto. De no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres. Se declara infundada la denuncia. A favor. Comisionada Nubia Barrios. A favor. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes del Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa en los términos señalados hace unos momentos y que refiere a declarar infundada la presente denuncia.
Damos paso al punto número 15, que consiste en la presentación para resolución dentro de la denuncia marcada con el número de expediente ISAE-06-2022, interpuesta en contra del sujeto obligado, Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas. Para ello le cedo el uso de la voz a su ponente, comisionado Samuel Montoya. Adelante, comisionado. Licenciada, es una denuncia. Recordemos que las denuncias es parte del derecho que tiene el ciudadano respecto a consultar la información que por obligación establece en el caso de los ayuntamientos el artículo 39 y el 41 de nuestra ley de transparencia, y poder en este caso ver que la información que es obligatoria, no es opcional, es obligatoria para que los sujetos obligados, como son los ayuntamientos, tengan la información suficiente respecto a todas las obligaciones que les atañe. Pero en este caso ha habido muchas denuncias respecto a la fracción octava, que es el caso de la denuncia que nos ocupa, que es la 6/2022, en contra del Ayuntamiento de Fresnillo, donde manifiesta el ciudadano que no se encuentra toda la información respecto a la remuneración bruta y neta de los funcionarios del Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas. Sí. Dije otro, ¿verdad? No. Ah. Dijiste Fresnillo, pero por eso dije, no, es Sí, de Pinos, Zacatecas, perdón. Y en este caso, el ciudadano, a través de la denuncia, nosotros iniciamos un procedimiento, el cual inmediatamente se le notifica al área de tecnologías. El área de tecnologías es el área que tiene este instituto para poder verificar. Y verificar es hacer una revisión muy puntual de todas y cada una de las obligaciones respecto a la denuncia que se interpuso. Entonces, en este caso, se verifica solamente la fracción octava del artículo 39 de la ley de la Plataforma Nacional de Transparencia, y en este caso hace una revisión en todos sus criterios de cumplimiento. En el caso del municipio de Pinos, Zacatecas, tiene la gran parte de la información, sí la tiene, y tiene algunos espacios que dice no aplica. En este caso, al momento de verificar, la Plataforma Nacional de Transparencia establece que cuando no aplica la información, no solamente es no aplica, sino te tiene que dar la explicación del por qué no se tiene la información, por qué no se, por ejemplo, en el caso de remuneraciones brutas y netas, puede haber la situación de que en el municipio de Pinos no den compensación o no den bonos. Y en este caso dice la presidencia municipal no aplica, y la plataforma en sus criterios nos establece que no solamente dirá eso, sino que explicará el por qué no se entregan, porque pues, a lo mejor no se tienen autorizados. Y nota justificada y fundada, como bien lo comenta la comisionada, y efectivamente una vez que se da esa justificación, entonces ya la calificación o el porcentaje de cumplimiento sube. En este caso, el cumplimiento es del 78.46%, entendiendo que el municipio de Pinos trae un historial muy bueno. En 2019 tuvo el 100% de cumplimiento, en el 2020 también el 100% y en el 2021 el 95.13%. Creemos nosotros que a razón de algunos criterios que le faltan por justificar, que a lo mejor no es que le falte información, sino le falta justificar algunos apartados de los criterios, esto puede ser el motivo de que no tiene el 100% de cumplimiento. Por lo tanto, se declara fundada la presente denuncia, se le notifique al Ayuntamiento de Pinos, Zacatecas, para que en el lapso de 15 días entregue la información que en su momento pueda cumplir con el 100% de las obligaciones, y más en este tipo de fracciones que son las más vistas y las más consultadas por la ciudadanía, que es cuánto ganan, cuánto gastan los funcionarios públicos, y es de las informaciones que últimamente han sido muy recurridas por parte de los ciudadanos y en su caso interponiendo las denuncias por falta de información. Muchas gracias, comisionado. Comisionados integrantes del Pleno, pregunto si tienen observación o comentario al respecto. De no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres. A favor. Comisionada Nubia Barrios. A favor. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informa a los integrantes del Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa en los términos señalados hace unos momentos y que refiere a declarar fundada la presente denuncia.
Damos paso al punto número 16, que consiste en los asuntos generales que fueron agendados y aprobados hace unos momentos. Así pues, iniciamos con el identificado bajo el inciso A, que consiste en el informe de incumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Betagrande, Zacatecas, dentro del expediente ISAI RR 316-2021. Para ello me permito mencionarles que fue una solicitud donde piden datos y reportes mensuales de incidencias que se han recibido. Tenemos un cumplimiento parcial. Aquí me permitiría informarles que si bien el sujeto obligado ha estado en completa disposición para corregir su respuesta, sin embargo, la última ocasión que lo hizo, todavía le faltaron algunas observaciones en su acta de comité, toda vez que no señaló periodo de reserva ni prueba de daño al entregar la información, y así no está de manera correcta incorporada el acta, por lo que no se le puede dar vista al ciudadano. Se propone en un término de 5 días para que entregue la información corregida y o faltante para poder dar cumplimiento con lo mismo. Si tienen alguna observación o comentario. Adelante, porque esta solicitud, este recurso de revisión es desde el año pasado. Así Sí, es. entonces, entre más pronto se notifique, más pronto se corrige esta omisión. Gracias. Una vez manifestado lo anterior, solicito respetuosamente el sentido de su voto, por lo que pregunto, comisionada Fabiola Torres. A favor de que se dé vista al superior jerárquico. Comisionada Nubia Barrios. A favor, secretaria. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes de Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el informe de incumplimiento. Así pues, damos paso al inciso B, que consiste en el informe de cumplimiento por parte del sujeto obligado, Ayuntamiento de Luis Moya, dentro del expediente ISAI 106-2021. De igual manera, si me permiten informarles, fue una denuncia del año pasado, ponencia del maestro Samuel Montoya, en la que denunciaban la fracción 8 del artículo 39 e informarles que en la última verificación que se hizo ha tenido un índice del 100%, por lo que se propone archivar dar cumplimiento con el expediente y archivarlo en su momento. Si tienen alguna observación o comentario al respecto. De no ser así, solicito respetuosamente emitir el sentido de su voto. Comisionada Fabiola Torres. A favor. Comisionada Nubia Barrios. A favor, secretaria. Comisionado Samuel Favor. Montoya. Damos paso al inciso C, al tercero identificado para la aprobación de movimientos administrativos y erogaciones a realizar, por lo que pregunto el sentido de su voto, toda vez que se había acordado e informado por la dirección administrativa. Pregunto, comisionada Fabiola Torres. Comisionada Nubia Barrios. A favor. Comisionado Samuel Montoya. A favor. Informo a los integrantes de Pleno que por unanimidad de votos ha sido aprobado el asunto que nos ocupa. Me permito informarle al Pleno que han sido agotados todos y cada uno de los puntos agendados para esta sesión ordinaria, por lo que pregunto si hay algún comentario o alguna observación que quisieran agregar al respecto antes de clausurarlo. De no ser así, cuando usted lo disponga, comisionada presidenta, para dar por clausurada formalmente nuestra sesión ordinaria de Pleno. Gracias, licenciada Janet. Solamente agradecer a la dirección jurídica, a la directora Blancolena de la Rosa, al licenciado Juan Alberto Luján, a la licenciada Miriam Martínez y al licenciado Guillermo Huitrado por todo su apoyo y colaboración en la resolución de estos, en el estudio, análisis y resolución, propuesta de resolución para los recursos de revisión. Asimismo, al área de tecnologías que siempre está presente, y a la Secretaría Ejecutiva, a la licenciada Janet y a su personal también, gracias por el apoyo que nos brindan a los comisionados para resolver estos asuntos semanalmente. A todo el staff, ¿verdad? Y también a los chicos de tecnologías que aquí se encuentran presentes. Muy bien. Bueno, pues siendo las 13:53 de este miércoles 23 de febrero, damos por concluidos los trabajos de la sexta sesión ordinaria de Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.
We were traveling